El día de hoy vamos a hablar un poco de la bioóptica. Vamos a hablar un poco del ojo en sí, del globo ocular y de la generación de imágenes. Ya tenemos nuestro globo ocular. Para realizar un corte, ¿verdad?, sagital, vamos a ver las diferentes capas de nuestro globo ocular. Vamos a ver las tres capas que tiene el globo ocular. La más externa, que va a ser la capa fibrosa, la capa media, que va a ser la capa vascular, y luego ya la capa nerviosa, que le va a corresponder a la retina, correcto, importantísimo, que vamos a estar viendo. Además, también en el globo ocular vamos a ver los líquidos, que son el humor acuoso, acá por delante, y el humor vítreo por detrás del cristalino, por delante del cristalino y detrás del cristalino. Vamos a ver las funciones de cada uno de ellos, profundizar más también esto. Con respecto a la capa más externa, dijimos que nuestro globo ocular va a tener tres capas: externa, la capa media y la capa interna, ¿correcto? La capa más externa va a ser la capa fibrosa. Acá vamos a tenerle por delante a la córnea y por detrás a nuestra esclerotia, que es esa estructura blanca que se ve en el ojo. Todo lo blanco le va a corresponder a nuestra esclerotia, ¿correcto? Muy bien, entonces, al hablar de las córneas, vamos a decir que es una membrana que se ubica en la parte anterior del ojo. Corresponde, si consideramos el ojo como una circunferencia, va a corresponder a un sexto, aproximadamente del todo, de toda la circunferencia. Y los 5 sextos restantes va a corresponder a nuestra esclerotia, ¿correcto? Muy bien. Función principalmente va a ser protección y fijación de los músculos. Acá la esclerotia va a tener una membrana externa nuevamente que se llama membrana o capa de Tenon, y ahí se van a insertar los músculos extrínsecos del ojo, ¿correcto? Como el oblicuo superior, el oblicuo superior, el oblicuo inferior, que ustedes ya conocen, recto superior, recto inferior, recto medial y recto lateral. ¿Correcto? Perfecto. Con respecto al iris, acá tenemos al iris. Este músculo de acá, correcto. Este músculo de acá va a ser considerado como el diafragma del ojo. Si ustedes se fijan al iris, acá, va a ser el diafragma mismo del ojo, correcto, que va a regular la cantidad de luz que va a entrar por dentro del ojo, correcto. ¿Cómo? Disminuyendo su tamaño o aumentando su tamaño. Cuando hay mucha cantidad de luz, se cierra, correcto, se contrae, correcto, se contrae el músculo y se disminuye el diámetro de la pupila, correcto. A esto conocemos como miosis. ¿Para qué? Para proteger al globo ocular, para que cuando haya mucha luz, no entre mucha luz dentro del ojo, correcto. Forma de proteger al ojo de la luz, correcto. Y sin embargo, cuando hay poca luz, la pupila va a dilatarse, correcto, para poder absorber más luz. Si hay poca luz, entonces vamos a aumentar el tamaño de esto, vamos a dilatar para que la poca cantidad de luz que haya pueda entrar, correcto, y pueda generar, por este motivo, por este medio, pueda generar una imagen, correcto, que es lo que queremos obtener. Entonces, cuando hay poca luz, se dilata. A esto conocemos como midriasis, correcto. Aumenta de tamaño esta pupila para poder absorber más luz y generar imagen. Cuando hay mucha luz, sin embargo, esta luz puede dañar también puede dañar al ojo, ¿correcto?
Entonces va a contraerse estos músculos acá, estos músculos acá, y va a disminuir de tamaño la pupila, ¿correcto? La pupila en sí, esta estructura negra, en realidad no es una estructura, es un espacio vacío, es un hueco, es un agujero, ¿correcto? La pupila no es una estructura. Si ustedes se fijan acá, la pupila no es una estructura, sino que es un espacio hueco, ¿correcto? Por eso se ve negro, porque ustedes lo que ustedes ven por medio de la pupila es el fondo de ojo, ¿correcto? Y acá en el fondo de ojo no hay luz y por eso van a ver negro, ¿correcto? Es lo mismo que ocurre cuando se hace de noche, ¿correcto? Y tienen una pieza oscura, ustedes ven de lejos y van a ver negro, ¿correcto? Porque no hay luz en su interior. Entonces, la pupila es un hueco, un espacio, y la coloración negra no es por la estructura, no es porque una estructura sea negra, sino que porque no hay nada. Es un espacio vacío sin luz. Por eso se ve negro, correcto. Es lo que pasa, por ejemplo, o sea, la coloración normal acá del fondo de ojo tendría que ser rojo. Es lo que pasa cuando se sacan una fotografía, correcto. Y a veces en la fotografía, en las fotos que se sacan, aparecen con unos ojos rojos. Esa es la coloración normal del fondo de ojo. Lo que pasa en esa situación es que el flash de la cámara consigue alumbrar por dentro, correcto, de este hueco, consigue alumbrar el interior del globo ocular y el interior es rojo, correcto. Por eso es que la imagen sale roja. Eso es lo normal, correcto. No es que algo está pasando, algo está mal, por eso sale rojo la imagen cuando se sacan la foto, correcto. Es porque está viendo el fondo de ojos por medio de la luz que ingresó, por medio de la luz que creó el flash y ingresó, correcto, a través de este hueco, que es nuestra pupila, correcto. Entonces hablamos de nuestra capa más externa, correcto. Hablamos de nuestra capa más externa al principio, que vamos a tener la córnea acá adelante, y la esclerotia, que es todo lo blanco que ustedes ven, todos estos blancos que ustedes ven, va a ser nuestra esclerotia, correcto. Esta esclerotia, al llegar a la parte anterior, se hace más clara, se clarea, correcto, para recibir la luz. Y a esto le llamamos córnea, correcto. Entonces la capa más externa es la capa fibrosa, donde vamos a encontrar por delante la córnea y por detrás a la esclerotia, correcto. Sirve como protección y también para el globo ocular en sí, también sirve para que los músculos extrínsecos del ojo se fijen, correcto, a ella. Perfecto. Ahora tenemos la capa media, que va a corresponder a la capa vascular, como habíamos visto, correcto. En la capa vascular vamos a tenerle a la iris, a la coroides y al cuerpo ciliar, correcto. Hablamos de la iris, que va a ser el músculo que se encuentra acá, correcto, que también es conocido como voy a borrar acá porque ya no se ve más nada. Al músculo que está acá, correcto, que también es conocido como el diafragma del ojo, ¿está bien? Porque va a regular la cantidad de luz que debe de ingresar, correcto, por medio de este hueco que conocemos como pupila, correcto. Esa es la función del iris. Cuando hay mucha luz, va a contraerse, correcto, para que no entre tanta cantidad de luz, y cuando hay poca luz, va a dilatarse, va a aumentar de tamaño este espacio para que entre toda la cantidad de luz posible, porque ya hay poca luz, correcto. Y de esta forma se genere una imagen,
correcto. A eso conocemos como miosis y midriasis. Miosis, si hay mucha luz, o sea, contracción de este músculo, de este diafragma, y midriasis, cuando hay poca luz y corresponde a la dilatación de este, ¿correcto? Es lo que se le hace a los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular para detectar si aún hay actividad del sistema nervioso, ¿correcto? A través del tercer par craneal. Perfecto. Cuando usted le alumbran al ojo del paciente, el paciente va a tener que reaccionar a esa luz. Correcto. Ustedes alumbran al paciente, le alumbran al ojo y la reacción normal del paciente va a ser la contracción. Correcto. Va a tener que producirse una miosis. Y en un paciente que tenga afectado su cabeza, correcto, ¿qué creen que va a pasar? No va a producirse esta miosis. Entonces va a estar con una midriasis. Por eso se dice esos pacientes que ya están que ya están con su cerebro, ya están fundidos su cerebro, se le dicen que tienen una midriasis reactiva, correcto. Siempre van a escuchar midriasis reactiva. ¿Eso qué quiere decir? Que ya no están más respondiendo a estímulos luminosos este músculo, correcto, esta iris, el diafragma, no se contrae, correcto, no se defiende. Entonces, afectación del tercer par craneal, o sea, afectación del sistema nervioso, en otras palabras. Perfecto. Entonces hablamos del iris. Después del iris ya le tenemos a la coroides, correcto. Este sería la coroide acá, que se va a encontrar entre la esclerótida por arriba y por adentro nuestra retina, con sus 10 capas que vamos a ver enseguida. Correcto. Entonces la coroides. ¿Cuál es la función de la coroides? La función de la coroides es actuar como una cámara oscura, o sea, va a servir para absorber la luz para que la imagen se genere en un solo punto, actúa como una cámara oscura, ¿correcto? Entonces la imagen se va a generar solo en un punto. ¿Por qué? Si la imagen trata de generarse en otro punto, la coroide no le permite, reabsorbe toda esta luz, entonces la imagen solo se forma en un punto, ¿correcto? Y también como que la coroide es muy vascularizada, sirve para la nutrición, ¿correcto? Se encarga de la nutrición. Perfecto. Entonces hablamos de la coroides. Acá la imagen se generó de forma invertida, correcto, normal esto es el cerebro ya el que va a traducir esto posteriormente. Vamos a ver enseguida esto, la generación de la imagen. Con respecto, luego ya hablamos de la capa vascular, correcto. En la capa vascular vamos a entrarle al iris, que va a hacer esto acá, este músculo, correcto, que va a controlar la cantidad de luz que ingresa a nuestro globo ocular hacia la cámara posterior para la generación de la imagen, correcto. Forma protector, o sea, actúa como protector, correcto, para que no entre mucha cantidad de luz o para que entre la cantidad de luz necesaria. Luego también hablamos de la coroides, correcto, que es una estructura muy vascularizada que sirve para nutrir a los demás tejidos, que no se nutren por vasos sanguíneos, sino que se nutre por difusión, correcto. ¿Qué más dijimos de la coroides? Y que sirve como una cámara oscura, debido a que es bastante oscura, correcto, absorbe la luz que ingresa acá, entonces permite que la imagen solo se genere en un punto, como dijimos. La función de la coroides. Ahora llegamos al cuerpo ciliar. Estamos hablando todavía de la capa media o la capa vascular. Dijimos que tenía una capa externa
que es fibrosa, formada por la esclerótida y la córnea. Esclerótida por detrás, córnea por delante. La capa vascular o capa media, vamos a encontrarle al iris, a la coroides y al cuerpo ciliar. Hablamos del iris, hablamos de la coroides, ahora el cuerpo ciliar. El cuerpo ciliar va a presentar músculos que van a servir acá. Esto. Que va a servir para la acomodación de nuestro cristalino. ¿Correcto? El cristalino sirve para enfocar objetos de cerca. O sea, cuando el cristalino se contrae, enfoca la imagen y podemos ver una imagen nítida. Esto es cuando acercamos totalmente la imagen hacia nuestro ojo. ¿Correcto? Ya tienen un resumen. Les anoté. Cuando a la contracción, cuando se contrae, para observar cerca, cuando se contrae para observar un objeto de cerca, a eso conocemos como acomodación de nuestro cristalino, ¿correcto? Y para eso van a recordarse la letra C. C de cristalino, ¿correcto? C de contracción. C de estímulos colinérgicos, porque la estimulación de este músculo está mediada por el sistema nervioso parasimpático. Es colinérgico. Entonces, C de contracción, C de acomodación, C de cristalino, C de colinérgicos. Para que les sea más fácil recordar. ¿Correcto? ¿Para qué sirve? Para poder observar objetos de cerca. Seguramente ya se dieron cuenta que existen personas que por su edad, correcto, porque tienen una edad ya avanzada, no consiguen leer un papel de cerca. Y ustedes le pasan un libro y esa persona para leer va a distender totalmente su brazo, o sea, va a distanciar ese papel para poder leer, correcto. Y eso es porque está fallando la acomodación, o sea, estos músculos ya están cansados y fallan y no consiguen acomodar el cristalino, entonces no consiguen generar una imagen de cerca, correcto, tienen que distanciar esa imagen para poder ver o para poder leer si se trata de un libro, correcto. Esto se puede corregir con unas lentes, correcto. A ver un poco. Ahora, con respecto a los procesos ciliares van a ser encargados ya de producir el humor acuoso. ¿Correcto? Profesor, yo tengo una duda sobre la acomodación. Para mí, siempre tuve una dificultad de saber que acomodación es siempre cuando el cristalino va a se volver más redondo. Pero eso se pasa con la contracción de los músculos ciliares. Sí. Pero en mi cabeza es como la contracción, es como si fuese alargar los cristalinos, porque se contrae, es como si estuviese puchando hacia arriba, algo así. Sí, acomodando sería, dependiendo de la necesidad, este músculo va a contraerse, ¿verdad? De acuerdo a la cercanía ya de tu objeto. Y a eso le llamamos acomodación, a la contracción de este músculo. Sí, esto es lo que suele fallar cuando no podés leer ya de cerca, cuando no podés ver la imagen nítidamente. Porque la acomodación va a contraer los músculos ciliares y va a rebajar los ligamentos suspensores, pero eso no me entra en. A saber, porque los músculos van a contraer hacia arriba, ¿cierto? Y los ligamentos suspensores se van a relajar, porque los ligamentos son la unión, se unen los músculos ciliares con los cristalinos. Pero eso es como si el cristalino se va a volver más redondo y va a disminuir su altitud, digamos así, no sé cómo se. ¿Y cuál es la pregunta en sí? Es cómo ocurre la contracción y la acomodación, porque la contracción debería ser como si estuviese alargando, ¿cómo se llama en español? ¿Cómo se habla español? Se mantuviese el cristalino más chato, creo que sería eso. Pero eso depende
de lo que vos querés observar, como te dije, ¿está bien? El estiramiento, como vos decís, ¿correcto? O la disminución de tu cristalino en sí. Va a estar mediado por estos músculos, ¿correcto? Pero va a depender de la distancia de que esté de tu cristalino el objeto que vos querés observar, porque esto se va a proyectar del otro lado, como vamos a ver enseguida, ¿correcto? Entonces proyecta acá y genera la imagen, como vamos a ver cuando estemos viendo la parte de la retina. Entonces todo esto depende vos querés saber el grado de distensión de este cristalino, lo que querés saber, y el grado de distensión del estiramiento de este cristalino va a depender de la cercanía o de la distancia, correcto, que tengas de tu ojo el objeto que querés leer. No, me gustaría saber la relación de la contracción del músculo ciliar con la conmutación, solamente eso, pero igual, así no voy a conseguir a demostrar. Así que no más. Está bien. También, a ver un poco. Ahora, por último, el cristalino que tenemos acá, que nos estaba hablando recién, que es una lente transparente que permite ver el paso de luz hacia la cámara posterior, correcto, para la generación de la imagen. Es un lente de tipo biconvexo sostenido por estos ligamentos suspensorios, como había hablado recién, compañeros de ustedes, ligamentos suspensorios cristalinos o también llamados zónula de zinc, correcto. Muy bien, ahí hablamos de la capa externa un poquito, de la capa media, y ahora vamos a hablar un poquito de la capa interna, correcto, que es la capa más importante, que es donde se genera la imagen, correcto. La retina en sí es considerado o corresponde en realidad o sea, la retina en sí va a prolongarse como nervio óptico, correcto. Ustedes se fijan, esto ya es nuestro nervio óptico, esto de acá, correcto. Y la retina se prolonga formando el nervio óptico, correcto. La retina, como habíamos hablado ya, va a ser donde se va a generar la imagen, como vamos a ver. Va a tener unas células fotorreceptoras especializadas, que son los conos y los bastones. Conos cuando hablamos de visión a color, bastones cuando hablamos del blanco y negro, correcto. Bastones, por eso, ¿está bien? Los bastones son utilizados cuando no se pueden observar, correcto, cuando es todo blanco y negro. Por eso es bastones, su nombre, blanco y negro. Bastón, sé cómo se dice, ¿está bien? Perfecto. La retina a su vez va a estar formado por 10 capas. De afuera hacia adentro vamos a tener la primera capa, que va a ser una capa de unas células cúbicas que van a formar el epitelio pigmental. ¿Correcto? La segunda capa va a ser la capa donde se van a encontrar ya los fotorreceptores, conos, bastones. La tercera capa va a ser la capa limitante externa. En la capa limitante externa se van a encontrar ya algunos núcleos de los conos y bastones, igual que en la capa nuclear externa, como pueden fijarse. La quinta capa va a corresponder a la capa plexiforme externa. La capa plexiforme externa es donde se va a generar la conexión entre estas células especializadas, estos fotorreceptores, que son los conos y bastones, y estas células bipolares, que son interneuronas, que comunican estas células especializadas, los conos y bastones, con las células ganglionares, ya que se van a prolongar formando el nervio
óptico en sí. ¿Correcto? Entonces, en la capa, la capa número 5, la capa plexiforme externa, ocurre esta comunicación entre los conos y bastones con las células bipolares, que son acá. En la sexta capa, como es de esperarse, van a encontrarse los núcleos de estas células bipolares. Como dijimos que ya son interneuronas que van a comunicar, interneurona comunicación, correcto. Van a comunicar estas células, conos y bastones, con estas células ganglionares. En la séptima vamos a encontrar lo mismo, la comunicación, pero ahora de las células bipolares con las células ganglionares. En la octava vamos a encontrar a los núcleos de estas células ganglionares, y la capa número 9 va a formarse, va a ser ya las fibras nerviosas o los axones de estas células ganglionares. Correcto, estos axones, estas células ganglionares, que ya van a formar posteriormente hacia la región nasal, como voy a explicarle mejor enseguida, nuestro nervio óptico en sí. Correcto. Esta zona de estos axones nerviosos, correcto, que van a formar el nervio óptico, ya carecen de células especializadas o células fotorreceptoras. A esta porción, vamos a llamarle, si llegan a leer, vamos a llamarle de punto ciego, que va a corresponder a la cabeza de nuestro nervio óptico. ¿Correcto? Vamos a explicar mejor enseguida esto. Papila o cabeza del nervio óptico o punto ciego. La prolongación acá de estas fibras, estas células ganglionares, de estos axones de estas células ganglionares. Y la última capa, la membrana limitante interna, que está en conexión con estas células que te ven de fondo, ¿correcto? Estas células de Müller, ¿correcto? Que sirven como sostienen a estas células en su lugar. Una célula tipo gelatina, ¿correcto? Que permiten que estén en ellas todas las demás células. Ahora, vamos a hablar un poquito de esta parte, vamos a entender la imagen. Esta va a ser nuestra prolongación, acá de la retina, va a corresponder a nuestro punto ciego, los axones de estas células ganglionares. Sin embargo, acá se encuentran las 10 capas de la retina, de este lado y de este lado. Acá va a estar nuestra nariz, en el medio, ¿correcto? Este va a ser nuestro campo visual que vamos a observar, y este va a ser el campo visual del otro lado del ojo. Hasta nuestra nariz y acá están nuestros ojos, ¿correcto? Entonces vamos a dividir a la retina en dos. La retina que se encuentre del lado nasal va a ser nuestra retina nasal, ¿correcto? Ahora la retina que esté del otro lado opuesto hasta nuestro hueso temporal, por eso va a ser la retina temporal. La retina nasal va a confluir con la retina nasal va a confluir con la retina temporal y va a formar finalmente lo que es el nervio óptico, como vamos a ver más adelante. ¿Correcto? La visión en sí es cruzada y es invertida. La imagen que se va a procesar en la retina, te van a ver un objeto y esta imagen en la retina de ustedes se va a ver cruzada y también se va a ver invertida. Ahora, el sistema nervioso va a ser el encargado de voltear nuevamente esta imagen y presentarnos como realmente es, ¿correcto? Pero si hablamos de la proyección dentro de la retina, hablamos de una visión invertida y cruzada. ¿Por qué cruzada? Pues bien, vamos a explicar mejor esto. ¿Por qué cruzada y por qué invertida? Si ustedes se fijan, acá está nuestra imagen, acá está nuestro nervio, nuestra retina, perdón, con su región temporal, porque está hacia el temporal, acá está nuestra nariz, correcto. Este va a ser el ojo izquierdo, el ojo derecho. Este va a ser la retina nasal, porque está hacia la nariz. Este también va a ser la retina nasal del otro lado del ojo, porque va a estar hacia la nariz. Y este va a ser la retina temporal. Correcto. Van a confluir hacia la región posterior, nuestro globo ocular,
específicamente hacia la región nasal, ¿correcto? Y van a formar el nervio óptico. Si ustedes se fijan, la retina tiene una forma cóncava, más o menos como o sea, es cóncava en realidad, de esta forma, ¿correcto? Entonces, la retina, como tiene esta forma, solo va a permitir la llegada de luz de este sentido, ¿correcto? De este lado de la retina y del otro lado de la retina, de la misma forma, de este sentido. O sea, vamos a ubicarnos para poder entender. La retina nasal, si tenemos acá nuestro campo visual, lo que estamos observando, esto es lo que vamos a observar. Si tenemos la retina del lado nasal, la retina del lado nasal va a observar el campo visual, pero el que está del lado temporal, ¿correcto? O sea, del lado opuesto. Por eso decimos que es cruzada. Si ustedes se fijan, esto se cruzó. La retina nasal no observa, o sea, la imagen que llega a la retina nasal no llega de este campo, ¿correcto? Por su forma cóncava, la imagen llega del otro lado, del lado opuesto, del lado cruzado, del campo visual temporal, ¿correcto? La retina nasal va a observar del lado del campo visual temporal, cruzado. Y la retina temporal va a observar el campo visual nasal. Es cruzado y también es invertido. ¿Por qué se invierte? Porque de la misma forma, también la retina, tenemos la retina superior, la retina inferior, también tiene esta forma, ¿correcto? Entonces la retina superior solamente va a poder fijarse hacia la parte inferior, o sea, solo va a poder ver el campo visual inferior. Y la retina inferior solo va a poder ver el campo visual superior. Por ese motivo es que la imagen se invierte en el ojo. Por eso es que la visión es cruzada, porque se cruza, como pueden ver, se cruza y es invertida. Vamos a tratar de ubicarnos mejor nuevamente. Perfecto. Entonces, tenemos nuestra retina del lado nasal y del lado temporal. Estos van a converger y van a formar el nervio óptico, el que va a llevar la información. ¿Correcto? Es importante saber estas cosas porque no es lo mismo que suframos un daño en la retina nasal y en la retina temporal a este nivel o más hacia abajo, como vamos a ir viendo. ¿Correcto? Si ustedes sufren un daño acá, por ejemplo, es de entenderse que ustedes van a dejar de ver este lado del campo. ¿Correcto? Estos lados no van a observar, pero estos lados sí van a observar todavía. ¿Se entiende? Correcto, eso es la importancia de conocer estas cosas, las funciones. Si se daña esta retina del lado temporal, la imagen que van a dejar de ver va a ser la del campo visual nasal. O sea, acá van a dejar de ver y esto van a seguir viendo, ¿se entiende? Lo voy a explicar mejor enseguida. Para que entiendan nomás que va a tener su importancia. A ver un poco. Ahora, el campo visual en sí, correcto, el 80% del campo visual en sí le va a corresponder a los conos, correcto. El 80% de todos los que vemos mediante los conos, que son encargados de la visión en colores, correcto, pero solamente corresponden al 20% de la retina. Esto. Sin embargo, los bastones corresponden al 80% de la retina, pero solamente conseguimos observar el 20% del campo visual, lo opuesto, correcto. Y los bastones dijimos que son encargados de los colores blancos y negros, correcto. Perfecto. Un poco. Muy bien, acá tenemos nuestro campo visual acá arriba. Acá tenemos. Profesor. ¿Sí?
Só tira uma dúvida para mim, por gentileza. No slide anterior, 80% do campo visual, eu só consigo ver 20%, eu não consegui entender essa parte. Isso é em alguma alteração ou é numa pessoa normal, uma pessoa sã? Normal. O sea, hay más bastones que conos. Tenés un 20% nomás de conos, pero este 20% te permite observar el 80% ya de tu campo visual, casi todo tu campo visual, observar con estos conos. Correcto. Y estos conos solamente, o sea, hay menos conos, por eso corresponden al 20% nomás de tu retina. ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Perfecto. Tenemos acá nuestro campo visual acá arriba, que es lo que vamos a observar. Correcto. Esto es la imagen que ustedes van a observar. Acá tenemos nuestro globo ocular con sus diferentes capas. La capa más externa, la capa fibrosa, ¿correcto? ¿Se acuerdan? La capa media o vascular. Luego la capa más interna o capa nerviosa, donde le vamos a encontrar la retina. Hablamos de la capa externa, hablamos de la capa interna y ahora estamos en la capa interna, ¿correcto? Que le corresponde a la retina, que tiene 10 capas. Perfecto. Ahora, la retina vamos a dividir en una retina temporal, porque acá está nuestro hueso temporal, ¿correcto? ¿Se acuerdan por anatomía? Como está del lado del hueso temporal, va a ser retina temporal. Acá está nuestra nariz. Como está del lado de la nariz, esta retina va a ser la retina nasal. Estos van a converger juntos acá hacia el lado nasal de la retina. Acá se va a formar el punto ciego. Esta unión acá de las dos retinas, o sea, la formación de la papila o cabeza del nervio óptico, consideramos como punto ciego. Acá no hay células fotorreceptoras. Bien al final ya de la retina. Tenemos la retina nasal, la retina temporal, se juntan y van a formar nuestro nervio óptico. ¿Correcto? Este nervio óptico se va a entrelazar, se va a decusar. ¿Correcto? O sea, uno va a pasar del otro lado y el otro va a pasar del otro lado. A esto conocemos como quiasma óptico. Ahora, si me pregunta, ¿quién es el que va a decusar? No. ¿Quién es el que va a decusar? Si es la pregunta, va a ser lo siguiente. Voy a tratar de entender esto porque es importante para que después entiendan cómo es que puede fallar el ojo a ustedes. Muy bien, teníamos la retina. Vamos a dibujar acá mejor nuestro ojo. La capa interna, que es la retina. Teníamos la retina temporal y la retina nasal. Ellos se juntan acá más hacia, o sea, en la región posterior, correcto, específicamente más hacia la región nasal, esto es región nasal, región temporal, y forman nuestro nervio óptico, correcto, así. Si se fijan en la imagen, esta retina temporal continúa su trayecto y no decusa, no produce decusación a nivel del quiasma óptico. Sin embargo, esta retina nasal que está viniendo acá va a decusar, va a pasar del otro lado. Ya tenemos el mismo ojo, la retina temporal y la retina nasal. La retina nasal y la temporal se juntan, forman nervio óptico, pero la retina la que proviene de la retina nasal, el nervio óptico que fue originado, o sea, que tiene fibras de la parte nasal, decusa del otro lado. Correcto. Y la temporal continúa su trayecto del mismo lado. Correcto. Esto hasta llegar al cuerpo geniculado. Correcto. Acá vamos a ver otra imagen mejor. Acá no se entiende mucho. Lo que quiero que se quede es que la
temporal no decusa. La nasal sí decusa. Eso es importante también, está bien, porque una lesión a este nivel, un tumor, por ejemplo, de la hipófisis, correcto, va a presionar esta zona, correcto, y vamos a ver qué parte de la visión vamos a perder. O si el paciente viene con una visión de este tipo, vamos a sospechar, ¿verdad?, de algo que esté comprimiendo esa zona en específica. Para eso sirve conocer estas cosas. Vamos a ver una imagen mejor acá. Vamos a explicar. Tenemos nuestra retina temporal, acá. Entonces, el temporal, pues su temporal está acá. Acá está la nariz de ustedes. Por eso nomás está la retina nasal y está la retina temporal. ¿Correcto? Entonces se juntan acá y forman el nervio óptico. ¿Correcto? Esto continúa su trayecto. Luego, en la retina nasal decusa, o sea, pasa del otro lado. ¿Correcto? Ambas retinas de la región nasal, ¿correcto? La temporal, si ustedes se fijan, voy a cambiar de color. La temporal, si ustedes se fijan, no decusa, ¿correcto? Continúa su trayecto del mismo lado, ipso-lateral, el mismo lado, tanto del ojo derecho como del ojo izquierdo. No produce decusación. La decusación se da a nivel de las fibras de la retina nasal, ¿correcto? Por eso es que si hay un tumor acá de la hipófisis, por ejemplo, a este nivel, que va a afectar las fibras del nervio óptico a este nivel, ¿qué es lo que va a producir? Si ustedes saben que la retina nasal, esta acá, va a observar el campo temporal porque es opuesto, ¿correcto? Y la retina nasal de este lado que está acá también va a observar el campo temporal, pero del otro ojo, ¿qué es lo que se va a producir? Se va a producir una hemianopsia, ¿correcto? El paciente no va a poder ver los costados, ¿correcto? Acá va a estar ciego, acá va a estar ciego. Eso se llama hemianopsia. Heterónima bitemporal, porque están afectados los dos campos temporales. ¿Se entiende? Entonces, si el paciente viene de esta forma, ustedes ya podrían sospechar de algo que esté comprimiendo a este nivel el nervio óptico de ustedes. ¿Correcto? Entonces es muy útil, no es que no sea útil saber estas cosas. ¿Correcto? Lo mismo si hay una sección completa del nervio óptico, vas a tener una ceguera total de ese lado, ¿correcto? Porque todos tus campos visuales van a estar perdidos. Ahora, si tenés un corte, solamente una lesión, si tenés una lesión solamente de tu nervio óptico, específicamente de la región de la retina temporal, la visión que vas a estar perdiendo es la visión del campo medio, ¿correcto? O sea, tu campo visual nasal, ¿correcto? Siempre del lado opuesto, ¿correcto? Esto le va a servir para saber el daño, dónde se encuentra el daño, cómo es lo normal. Si saben cómo es lo normal, van a saber cómo es que está cuando está afectado. ¿Se entiende? Eso es lo que yo quiero que entiendan. Si ustedes saben lo normal, ya es fácil comprender después lo que está mal. Perfecto. Si ustedes le dicen al paciente que no ve ambos lados, ¿qué van a sospechar? Algún tumor que está creciendo acá, a nivel de la silla turca. La hipófisis, ¿correcto? Eso le va a venir en la mente y van a investigar sobre eso. ¿Correcto? Perfecto.
¿Sí? Están esperando para entrar. No sé si vas a aceptar. Sí, sin problema. No aparece nadie todavía que quiera entrar. Si por ahí vuelven a enviar, me avisan. Ahí parece que envió alguien. Perfecto. Entonces sigamos con lo nuestro. Llegamos, tenemos acá la retina, la región nasal, la retina temporal, convergen, forman el nervio óptico. Luego de la decusación, acá, a esta decusación en realidad conocemos como quiasma óptico. Luego del quiasma óptico, ya vamos a conocerle al nervio óptico como tracto óptico o cintilla óptica, como quieran llamarlo. Correcto. Esta cintilla o este tracto óptico, si ustedes se fijan, va a traer la información de ambos ojos. Correcto. O sea, el tracto óptico, si vamos a ver de este lado, el tracto óptico del lado derecho, va a traer la información, correcto, de la retina nasal del ojo izquierdo y de la retina temporal, correcto, del ojo derecho. Entonces, si ustedes tienen una lesión a este nivel del tracto óptico, a lo que comprime, a un traumatismo, correcto, ¿qué es lo que van a esperar encontrar? Van a tener una hemianopsia anónima. O sea, ¿qué sería eso? Van a perder la retina nasal y la retina nasal le permite ver el campo visual temporal. Van a perder el campo visual temporal. Esto no van a ver del lado izquierdo y como también el tracto óptico del lado derecho recibe la retina temporal del lado derecho, van a perder el temporal, su opuesto es el nasal. Van a perder la visión del lado nasal, el campo óptico nasal del lado derecho. Correcto. Entonces, si ustedes encuentran un paciente que le esté hablando de su dificultad para observar en este sentido, posiblemente hay una lesión a este nivel, del lado derecho. Si fuese lo contrario, del lado izquierdo. Ustedes solamente sabiendo lo normal van a tener por lo menos una orientación. Si el paciente le da alguna clínica de algo referido a lo que estamos hablando, ustedes por lo menos tienen que tener una noción correcta. Ustedes no pueden no pensar en nada. En algo tienen que pensar, por lo menos. ¿Correcto? Y luego tenemos nuestro nervio óptico, nuestro quiasma óptico, posterior al quiasma óptico, el tracto óptico, y este tracto óptico va a terminar acá, a nivel del cuerpo geniculado, ¿correcto? Ahora, del cuerpo geniculado tenemos que llegar nuevamente al área visual que se encuentra en el occipital. Ustedes saben que el área visual se encuentra en el lóbulo occipital, ¿correcto? Específicamente, si vamos a hablar, el área 17 del lóbulo occipital es encargado del área visual. Área 17 del occipital, ¿correcto? Ahora tiene que llegar del cuerpo geniculado hacia el área visual, ¿correcto? Que va a procesar la imagen en sí. ¿Y cómo es que llega hasta acá? Llega mediante unas radiaciones. Las radiaciones son emitidas ya por el área visual, no por el cuerpo geniculado. No es que de acá viene, sino que de acá se va.
para traer la información, para obtener la información. Del área visual salen unas radiaciones, ¿correcto?, que van hacia el cuerpo geniculado. Tenemos dos, una superior y una inferior. La superior le va a corresponder a la parietal, porque el parietal está por arriba, y la temporal, que va a ser la inferior, que está por debajo. ¿Correcto? Así es sencillo. Ahora, si se afecta estos, correcto, van a formarse ya las cuadranopsias. ¿Saben? Esto no es más necesario que ustedes sepan. A partir del cuerpo geniculado para atrás se producen las cuadranopsias. Si es que llegan a leer, correcto, o sea, desaparece un cuadrante de ustedes, un cuadrante del paciente, ustedes se pierden. Estos son las cuadranopsias. Correcto. Lo que ocurre cuando se lesiona, por ejemplo, el temporal. El temporal es el inferior, correcto. Si ustedes pierden la visión inferior, va a estar afectado el campo visual superior, visión cruzada e invertida, no se olviden de eso. Inferior con el superior, superior con el inferior, y ahí se producen las cuadranopsias, correcto. Tenemos las radiaciones superiores y las radiaciones inferiores, que van a ser emanadas o emitidas desde el área visual, que corresponde al lóbulo occipital, específicamente al área 17, y ahí va a pasar hacia los cuerpos geniculados. ¿Correcto? ¿Ustedes se acuerdan? Por anatomía. Un poco también llamadas radiaciones genículo-calcarinas, si es que llegan a leer. Muy bien. Y de esa forma se crea la imagen, correcto, se crea la imagen acá en la retina, y la imagen que es creada se transmite hacia el cerebro, correcto, para que el cerebro procese. La imagen es creada de forma cruzada e invertida, y esto viaja a través del nervio óptico, va a llegar finalmente a la parte occipital, al lóbulo occipital, donde va a procesar, va a invertir nuevamente esta imagen, ¿correcto? Para ver cómo realmente es esa imagen. Perfecto. Entonces, entiéndame lo normal. Al entender lo normal, esto ya es fácil de entender, no hace falta ni saber esto, porque se subentiende que si la retina temporal está dañada, como la visión es cruzada, tu retina es en forma cóncava, la retina no, si es cóncava no va a poder agarrar las luces, los fotones de este lado, solamente en este sentido va a poder absorber los fotones, ¿correcto? Entonces, por su forma mismo cóncava, del lado contrario. Entonces, si perdés la retina temporal, lo que vas a estar perdiendo es tu campo visual nasal, es lo que vas a perder. ¿Correcto? Si perdés tu retina temporal, el campo visual que vas a perder va a ser el lado opuesto, o sea, va a ser tu nasal el que vas a perder. ¿Correcto? Y así sucesivamente, dependiendo de dónde esté la lesión de tu ojo. Muy bien. Hasta acá la clase de hoy. ¿Está bien? No quería profundizar demasiado también con ustedes, porque esto todavía vamos a profundizar mucho más en la parte de fisiología del segundo semestre. Pueden ir colocando sus nombres, ¿correcto? Profesor. Eso vino yo. Só para confirmar cómo va a ser el trabajo, entonces, ¿va a lanzar en la plataforma? Voy a lanzar la plataforma yo. Bueno, gracias.